¿Cómo están, estudiantes? ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien. A ver, hoy día vamos a ver la última clase de la materia Administración de Pines, ¿sí? La clase anterior vimos una clase que se llamaba, bueno, le puse viajero del emprendedor, ¿no? Y hablaba sobre los aspectos legales para crear una empresa, que era la mejor opción, de los tributos dentro de las empresas Pine, ¿sí? Entonces, eso lo vimos la clase pasada. Ahora, vamos a ver esos riesgos que implican tener una empresa Pine, ¿no? Con esto no quiero que se asusten, porque todo negocio tiene un riesgo, ¿sí? Lo bueno es que se debe tomar buenas decisiones, ¿no? Y entonces, para eso están las estrategias. A ver, veamos. Tengo aquí, a esta de aquí, gestión de riesgos y toma de decisiones estratégicas, le puse un nombre a la diapositiva que se llama sobrevivir o prosperar, ¿sí? Y la voy a compartir en este momento. Dice acá, ¿no? No aparece aún. Ahí está. Sobrevivir o prosperar. Un diagnóstico de la PAIN ecuatoriana. Entonces, como yo les decía, toda empresa tiene o incurre en riesgo, ¿no? Solamente hay que saberlos manejar y aplicar las estrategias indicadas, ¿no? Un análisis basado en evidencia para construir un futuro más resiliente, ¿no? El síntoma alarmante, una crisis de supervivencia, 90%, según estudios en Ecuador, de cada 100 pines creadas, el 90% fracasa en los 5 primeros años de su ciclo de vida. Entonces, bueno, está basada en una cita de administración de riesgos financieros, ¿no? ¿Qué factores sistemáticos conducen a una tasa de mortalidad empresarial tan elevada? Vamos a ver. El paciente, el motor sí, crítico de la economía nacional. Las PAIs no son solo negocios, son la base del desarrollo social del país. Se constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y empleo, ¿no? Entonces generan la mayoría plaza de empleos, una PAI, ¿no? Dinamiza también las economías locales, añaden valor agregando a la producción nacional. Entonces, si el motor de nuestra economía es tan vital, ¿por qué está fallando? Entonces, vamos a comenzar el diagnóstico, ¿no? Diagnóstico interno, la fragilidad financiera, ¿sí? Entonces, este es un factor de riesgo dentro de una PAI, ¿no? Nuestro primer paso es evaluar la salud financiera. Un análisis de los indicadores claves revela vulnerabilidades críticas que a menudo pasan desapercibidas hasta que es demasiado tarde, ¿no? Entonces, capacidad para cumplir obligaciones a corto plazo, la liquidez. Entonces, tenemos el primer punto, ¿no? Exposición y dependencia del financiamiento externo, endeudamiento. Eficiencia de la gestión de cobro, rotación de cartera. Estos son unos indicadores que nos pueden dar y esa salud financiera que tiene la empresa, ¿no? Entonces, hay que saber cuál es el margen operativo, su rotación de inventarios, ¿sí? Rotación de cartera, eh, para poder nosotros estar al tanto de esa salud financiera de la empresa, ¿no? Signos vitales, críticos. ¿Cuáles son los signos vitales de nuestro paciente, ¿no? Que es la PAI. La liquidez y endeudamiento, ¿no? Que a veces está en zona de riesgo. Entonces, razón corriente, un resultado. Espérame un momento, déjame ver si se está compartiendo la diapositiva. Sí, ya, muy bien. A ver, entonces estaba acá, ¿no? Dice acá, un resultado menor a 1.1. ¿Qué quiere decir este 1.1? ¿Sí? A ver, es la liquidez corriente que existe o razón corriente que existe dentro de una empresa, ¿no? Es un indicador de liquidez realmente. O sea, son todos los activos corrientes dividido para todos los pasivos corrientes. Entonces,
Eh, si el resultado es menor a 1.1, que la empresa se encuentra en riesgo de liquidez, ¿sí? Comprometiendo su solvencia a corto plazo. Entonces, eh, o sea, sí se puede pagar deudas de corto plazo, pero tiene un margen muy pequeño de seguridad. Sí, esto implica que el riesgo de liquidez es moderado alto. O sea, ¿por qué? A ver, porque si un cliente no paga, entonces tenemos ese riesgo, ¿no? De tener esa liquidez. O si el inventario no se vende rápido. Entonces, ese es otro riesgo, ¿sí? De tener liquidez. O aparece un gasto imprevisto, ¿sí? Que está fuera de nuestro del presupuesto, ¿no? Al mes. Entonces, son riesgos que ponen a duda nuestra liquidez, ¿no? Eh, de nuestra relación corriente, ¿no? Y solvencia, más que todo. Nivel de endeudamiento, un índice superior al 50%, significa que el riesgo de endeudamiento es alto, ¿no? Comprometiendo la suficiencia patrimonial. Un número significativo de empresas opera con signos vitales peligrosamente bajos, haciéndolas extremadamente vulnerables a cualquier shock. Entonces, estos signos vitales, la razón corriente, el nivel de endeudamiento, hay que tener bastante en cuenta. Tiene que tener unos signos vitales eh, perfectos, ¿sí? Entonces, seguimos, ¿no? La causa subyacente, un déficit de gestión, no de esfuerzo. ¿Cuáles son las causas o las entradas? Carencia de conocimientos en asuntos de negocios y finanzas. Muchas empresas país o emprendedores carecen de conocimientos financieros que nos permiten eh, obtener apoyo financiero, ¿no? Ausencia de un departamento financiero especializado, ineficiencia de la administración y planeación financiera, ¿no? ¿A qué conduce esto? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué salida tiene esto, no? Un control financiero inadecuado, alta vulnerabilidad a riesgos de liquidez y endeudamiento, decisiones de inversión y presupuestos ineficientes, ¿no? Entonces, las PAI presentan ineficiencia en su administración y planeación financiera, siendo la causa principal de fracaso de la empresa debido a la carencia de conocimientos. Esta es una cita de un extracto de un libro. La encrucijada de decisiones, ¿no? Aquí tenemos miopía estratégica y operativa, ¿no? Entonces, por eso lo puse aquí, ¿no? Tenemos una gestión de ventas ineficaz. El caso de la casa del repuesto, por ejemplo, revela cómo la competencia se llevó a sus vendedores y el equipo restante eh, solo cumplía el 43% de su meta, nada más, no llegaban ni al 50%. Entonces, aquí hay una gestión muy ineficaz, ¿no? Eh, una dificultad para diversificar, la misma empresa vio sus ventas estancadas por no adaptarse a las nuevas marcas de camiones que ganaban mercado, por Freightliner y los camiones Jack, no sé si los habrán visto, ¿no? Yo creo que sí, son bastante populares, demostrando una falta de conocimiento formal del mercado, ¿no? Entonces, resistencia al cambio estratégico, ese es otro punto que se puede solventar a veces hasta con una capacitación, ¿sí? Y hacer entender y que el personal entre en el juego, ¿no? En el caso de otra empresa de tecnologías que ilustre el conflicto interno y la resistencia de los gerentes a evolucionar en un modelo de venta de fierros, ¿no? Aún orientado a servicios, perdiendo oportunidades. Entonces, a veces los gerentes, hay gerentes, yo conocí un gerente que no se llevaba muy bien con la tecnología, pero poco a poco le fui cambiando esa mentalidad, ¿sí? Entonces que ahora cada vez que converso con esta persona me dice, César, ¿qué innovación tienes en mente? Y bueno, entonces parece que cambió ese chip que tenía en su mente de no ser
apegado a la tecnología, ¿no? Sí, todavía él le apostaba a lo antiguo, a hacer en papel, hacer inventarios en papel y bueno, y un sinnúmero de cosas más. El crecimiento basado únicamente en la oportunidad inicial, sin un conocimiento profundo del mercado y no sé, es sostenible. Hay veces que uno dice, bueno, yo tengo una idea, voy a hacer esto, lo de acá, ¿sí? Entonces está basado en una oportunidad, en un deseo, está basado en que quiere crear X cosa, lo hace, pero no tiene un conocimiento profundo realmente del mercado, ¿no? La cultura de riesgo, reacción en lugar de prevención. Sí, entonces vamos a ver aquí, el gráfico uno, sector mantenimiento. ¿Con qué frecuencia se incluyen procedimientos de evaluación de riesgo? Casi nunca y nunca. ¿Sí? Entonces aquí está casi más del 65%, que es alto, ¿sí? Que no se incluye procedimientos de evaluación de riesgo. ¿Sí? Entonces aquí en esta, a nivel del sector mantenimiento, no existe. En el gráfico 2, en el sector transporte, ¿con qué frecuencia se incluyen estos mismos procedimientos de evaluación de riesgo? A veces, casi nunca, a veces y nunca, el 64% es bastante elevado. Entonces aquí no existe una evaluación sistemática de una evaluación de riesgo en la cual pasemos de la reacción a tener una prevención, ¿sí? Entonces, hay veces que combatiendo con prevención, la reacción se minimiza, ¿sí? Entonces, ya no tenemos, ya no actuamos cuando hay el error, sino que prevenimos antes del error. A ver, dice aquí, la gran mayoría de países no integran sistemáticamente la evaluación de riesgos en su gestión. Se busca una solución cuando el riesgo ya se ha presentado en la empresa, mas no se buscan técnicas anticipadamente. Aquí está, clarito, ¿sí? Clarito. Esta fragilidad interna, tanto financiera como estratégica, deja a las empresas peligrosamente expuestas al entorno externo, ¿no? Entonces, un diagnóstico externo, un entorno hostil, ¿sí? Así más o menos que está aquí en nuestra empresa, está acá, esta casa es nuestra empresa, y viene el entorno que se nos viene. Tremenda tormenta y relámpagos y lluvia, pobre casa que a lo mejor no aguanta un rayo. ¿Cómo un entorno adverso convierte la fragilidad interna en una crisis de supervivencia? ¿Sí? Entonces, la amenaza directa de la inseguridad y la delincuencia, el impacto cuantificable en costos y ventas. La amenaza directa es el impuesto de la inseguridad. Eso es como un impuesto que tenemos nosotros por la inseguridad que tenemos. O sea, básicamente, con esta cuestión de las vacunas. ¿Sí? Casi el 30% de los negocios en Ecuador reportan haber sido afectados por eventos delincuenciales en el primer semestre de 2025, ¿no? Bueno, el delito más común, el delito más extendido es la extorsión, conocida como la famosa vacuna. Es la principal amenaza reportada, generando un ambiente de intimidación que restringe la operación normal, ¿sí? Entonces, algunos negocios han tomado alternativas, ya no poner, por ejemplo, negocios que vendían ropa, ahora la venden de forma digital, ¿sí? Hacen las entregas directamente por delivery o directo, o sea, no tienen el negocio físico. Hay restaurantes de riesgo de poner, yo le decía a un amigo, me dice mi amigo, ¿sabes qué? Voy a poner a vender asados, ¿no? La típica, ¿no? Arroz con menestra, chuleta, carne, ¿sí? Pollo, en un local. ¿Sí? Conseguí un local, lo voy a poner, y digo, el local, le pregunto, ¿y tu local? Dice, ¿dónde queda? Ah, queda en una avenida principal, sí, ay, chévere, está bien. Ahora, la extorsión está en todos lados, y principalmente en estos negocios que están ahí a la intemperie, ¿no? Entonces,
hay pequeñas, no pequeñas, sino hay personas empresarias que sus negocios los han cambiado de ubicación, ya no están, por ejemplo, eh, en un negocio de los clásicos, ¿no? Que uno va por la calle, ve un negocio y uno entra, ¿no? Con la puerta abierta, hasta ahí al pie, sino que han comenzado a ponerlos en los edificios, en el segundo piso, en una terraza. Entonces, es un poquito más seguro, ¿sí? Ir a un lugar donde uno entra y tiene que subir o subir por un elevador o una terraza y come ahí, ¿no? Entonces, han optado por eso. Eso reciencito nomás que han comenzado a optar por eso. No es que viene ya de años ni de meses, no ahora poco. Sectores más vulnerables, el comercio, ¿sí? Y la manufactura es en menor grado, ¿no? El drenaje silencioso, los costos ocultos, la supervivencia. A veces, para poder subsistir una empresa, a veces hay costos que uno no sabe, no es que no sabe, sino que son así silenciosos como le he puesto acá, pero hay que asumirlo, ¿no? Entonces, aumento de costos, las empresas destinan en promedio 2,7 de sus ventas a gastos de seguridad, cámaras, alarmas, guardianía, ¿sí? Que un guardia no es que es tan barato, ¿no? Entonces, sí destinan un porcentaje y son esos gastos o costos silenciosos, ¿no? El sector de la construcción llega a destinar hasta el 3,3 de sus riesgos, o sea, de sus ingresos para ese tipo de seguridades, ¿no? Reducción de ingresos, las ventas del sector comercio cayeron un 0,7% directamente a causa de la inseguridad. La inseguridad es un riesgo. Las ventas de manufactura y servicios también cayeron el 0,40%, ¿no? Entonces, la inseguridad se ha convertido en un costo adicional que resta competitividad y limita la capacidad de crecimiento de las empresas. ¿Sí? Entonces, el presidente de la Cámara de Comercio, Guayaquil, dijo esto. Y es verdad, ¿sí? Porque yo para tener un negocio, antes yo tenía mi negocio y no pasaba nada. Pero ahora tengo que poner cámaras, tengo que poner alarmas, tengo que pagar el sistema de alarmas mensual, tengo que poner un guardia. Entonces, ya sí me incrementan los costos, ¿no? Y eso es un ingreso menos para mí, ¿sí? Digamos que es de mi empresa. Entonces, el diagnóstico completo de la matriz de vulnerabilidad, ¿no? Podemos poner aquí, dentro del eje de Y, podemos fragilidad interna, aquí podemos dar déficit de gestión financiera, todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, aquí tenemos la zona de riesgo latente, zona de crisis, aquí algunas empresas están aquí, ¿no? Primero pasan a la zona de riesgo latente y pasan a la zona de crisis, ¿no? Eh, sí, hay algunas empresas que sí pasan esa resiliencia a prueba y llegan a esa zona de crecimiento y se sostienen en el tiempo, ¿no? Entonces es una pequeña tablita muy sencilla para que puedan analizar la empresa, cómo en la zona de crisis y zona de vulnerabilidad este, está, eh, está visible para poder tener una visión, por ejemplo, de cómo estamos, ¿no? A ver, dice aquí, la mayoría de las páginas ecuatorianas se encuentran atrapadas en la zona de crisis, donde la fragilidad interna es peligrosamente amplificada por un entorno hostil. Entonces aquí solamente no hay que ver la parte financiera, sino también el riesgo en esa parte hostil que la empresa está expuesta, ¿no? El tratamiento. Vamos a ver el tratamiento para nuestro paciente, que es la PAI, con su economía y sus riesgos. Entonces ya hemos visto el diagnóstico, los signos vitales, ¿sí? Y vamos a ver, eh, ya vimos el diagnóstico, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el tratamiento.
un camino hacia la resiliencia organizacional. Aquí le vamos a dar una pastilla de levantamiento, ¿no? Robustez financiera. A nivel de financiero, la acción que hay que hacer, hay que implementar un marco estructurado de gestión de riesgo, identificar, medir, establecer límites, implementar y monitorear. ¿Para qué? Para tener un resultado y anticipar problemas, tomar decisiones informadas y proteger la liquidez a nivel de finanzas. A nivel de estrategia, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que profesionalizar la toma de decisiones con datos del mercado, capacitar y empoderar a la fuerza de ventas, ¿sí? ¿Para qué? Para tener ese resultado y pasar de la reacción a la adaptación proactiva, encontrando nuevas oportunidades de crecimiento, ¿sí? Y a nivel de cultura organizacional, una cultura proactiva, ¿sí? ¿Qué se va a hacer? Fomentar una mentalidad de prevención en todos los niveles de organización, invertir en conocimiento y planificación. ¿Qué vamos a tener con eso? Vamos a convertir la gestión del riesgo en una tarea vocacional, a un pilar fundamental de la estrategia empresarial, ¿sí? Entonces, estos son las píldoras de levantamiento de una empresa, ¿no? Entonces, aquí, en la última diapositiva, yo he puesto de la supervivencia a la prosperidad. Todos creemos esto, ¿no? Que hemos pasado a veces por niveles de riesgo de una empresa que ya vamos a quebrar. Entonces hemos pasado esa supervivencia y ahora nos vamos enrumbados a la prosperidad, ¿no? Entonces el verdadero objetivo no es simplemente sobrevivir, ¿sí? Los primeros 5 años, es construir organizaciones ágiles, informadas y sobre todo resilientes, que aguanten, ¿sí? La resiliencia no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas, adaptarse y prosperar a pesar a prosperar a pesar de ellas. El fute de la PAI ecuatoriana depende de un cambio fundamental en una, en una mentalidad de supervivencia a una estrategia de prosperidad, ¿sí? Entonces, algunos se han de estar preguntando qué significa la palabra que está aquí, que se llama fute, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿no? Dice aquí, fute, pero en las PAI, ¿no? Porque hay otra a nivel de embarcación también. Este, hay una palabra parecida que se usa en la embarcación, ¿no? Sí, entonces, espérenme un momentito, que tengo acá algo que ver. Muy bien. A ver, ¿en qué estábamos? Perdón, perdón, un segundo.